Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. días, hermano Isaí, y muy buenos días a nuestro auditorio en la Unión Americana.
Estoy agradecido con Dios, como siempre, por el privilegio de poder participar en este medio. Y yo espero que seamos bendecidos nuevamente con esta carta tan vigorosa, tan llena de riqueza. Y voy a leer de nuevo los versículos del 1 al 10 del capítulo 2, donde el apóstol Pablo está hablando precisamente de esa plenitud, de aquella operación gloriosa. Dice: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne, y observe esto, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Muy bien, mis hermanos, pues entonces seguimos en esta extraordinaria carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y estamos avanzando a través del capítulo 2. Pero yo quisiera rogarles que no perdieran de vista el tema del apóstol, de las cosas que sucedieron en el pasado eterno, donde Dios tomó decisiones con carácter eternas también, cosas no sujetas a modificación alguna, jamás. Y estas son cosas interesantes, porque eso nos dice la solidez de sus promesas para con nosotros. Porque la elección que se hizo en Cristo o para Cristo de ser nuestro Redentor no se modifica. Y cuando lo eligieron a Él, nos eligieron a nosotros. Y en esa elección, dije, nos bendijo Dios con toda bendición en ese pasado eterno, para que ahora nosotros las disfrutemos, como lo dice el apóstol, en este tiempo presente. Y por supuesto que entraremos en esa condición de gente bendecida al futuro eterno, porque Cristo vive en una condición eterna que no cambia jamás. La nuestra tampoco. Ponga eso en su corazón. Estamos en Cristo. Ese es estar en Él. Y lo que a Él le sucede, nos sucede a nosotros. Y en una de esas condiciones eternas que le fueron concedidas al Hijo, el apóstol nos ha dicho que Dios tenía en su corazón un propósito muy bien guardado, que le producía placer, que era reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, esto nada tiene que ver con el verbo que creó todo, aunque es el verbo que se hizo carne. No, sino que Dios tenía en su corazón, escúchame bien,
poner todas las cosas a nombre de Jesús, pero a nombre de ese hombre llamado Jesús, cosa nunca dicha en la historia del universo, cosa única, sí, pero para alguien único, porque el Señor Jesús, mis hermanos, es único. Cosa como esta jamás se hubiera pensado posible. ¿Y sabe por qué? Porque según el Salmo 8, el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, dice la Escritura. Y eso sería igual a decir que lo que es menos señoreara sobre lo que es más. Pero esto, que parecería una contradicción, se hizo posible en la persona de Jesús, el hombre, a quien se le dio mejor nombre que a los ángeles. Jesús, el hombre engendrado por Dios. Otro caso único también. Jesús es el hombre a quien Dios sentó a su diestra. Mire qué gran cosa. Tenemos uno de los nuestros sentado a la diestra del Padre. Y nosotros nos sentamos con él, dijo Pablo, en esos lugares celestiales. Así que, mis hermanos, permítame decirlo de nuevo a mi manera. Dios decidió poner a nombre de Jesús, Jesús el hombre, toda la creación, sea lo que sea que haya en ella, todo es suyo. Y al saber que así son las cosas, el apóstol Pablo nos está dando una versión de hechos para que veamos lo honroso de nuestra herencia. Pero el apóstol logra la ocasión para decirnos que ya que estamos viendo de frente lo mucho que significa ser herederos con Cristo, es bueno recordar que fuimos sacados de la nada, de tierra de muerte nos trajeron, porque así dice la Escritura, que estábamos muertos en delitos y pecados. Y logra la oportunidad de lo que hablé el mensaje pasado, que una cosa es eso de delitos y otra muy distinta eso de pecados, donde delito es el acto de ignorar, de omitir, sea por desconocimiento o por un acto deliberado, no darle importancia a lo que Dios ha dicho. Algo así como voltear para otro lado. Y luego, cuando se ha hecho eso, dar un segundo paso y cometer el pecado, el acto contrario a Dios, ejecutando las cosas. Pero veamos algo más. El apóstol descubre que además de que en el hombre hay una naturaleza de pecado, que por cierto, mis hermanos, nos la heredó Adán, además hay una vigorosa influencia que opera sobre los hombres. Es decir, el hombre tiene esa naturaleza de pecado desde por nacimiento, herencia que nos entregó Adán. Por uno caímos todos, y esa naturaleza pecaminosa la tiene todo hombre. Pero además de eso, el apóstol descubre una vigorosa influencia que opera sobre los hombres y que debo llamarla el misterio operativo del mal. Aquí, mis hermanos, el apóstol ha empezado a hablar de la existencia de entidades espirituales. Ya se perfila el apóstol, que ejercen influencia sobre los hombres para inclinarlos al mal. ¿De qué manera? Es una operación sugestiva, es decir, sugiriendo maldad en la vida pensante del hombre. Por eso la Escritura le da tanta importancia al pensamiento, que desde luego el hombre sin Cristo
ni sabe, ni habrá de creerse que él sea sujeto de esas entidades, sino que se habrá de ver como si fuera totalmente ajeno a ellas. No les concederá importancia alguna. Pero el apóstol, ya que ha empezado a descubrir misterios, nos descubre este otro, que yo quiero pedirle que ponga mucho cuidado, porque se trata de operaciones de sutileza de las tinieblas. Y nos descubre este otro misterio que ha de corregir la idea. Fíjese bien, que el hombre peca exclusivamente por iniciativa propia. Y se ufana el hombre de pensar que él es el que le da rumbo a su vida, que su vida es solo asunto suyo. Y cómo se oye la clásica frase, sé tú mismo, o la animante, tú tienes el control de tu vida. Y el hombre llega a pensar vanamente que su vida transcurre moralmente en un espacio aislado, en una especie de zona de silencio, en la que nada ni nadie ejerce influencia alguna sobre él. Mucho menos podrá entender que se trate de potencias espirituales que lo incitan al pecado, espíritus de maldad que operan en el pensamiento o sobre el pensamiento, sugiriendo, que fue justamente lo que la serpiente hizo con Eva, una sugerencia que luego dio su fruto. Y debo desde luego decir que esa naturaleza de pecado en el hombre, escúcheme bien, es tierra fértil. La tierra fértil para el éxito de esa operación de maldad. Pero el apóstol, ya que nos ha llevado en esta carta a conocer las cosas que no se conocían, ahora el apóstol levanta el velo de ese misterio y nos deja ver lo que hay en los aires. Y pone al descubierto que hay entidades de maldad que ejercen influencia sugerente sobre los hombres, lo que él llama la potestad del aire, espíritus de malicia, diciendo en el verso 4 que sin Cristo, escuche bien, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Él marcaba la ruta, él marcaba la pauta y acusa a esas entidades morales espirituales de estar detrás de la maldad de la tierra. Y eso es posible porque los hombres somos también entidades morales espirituales y es posible la sugerencia de esos espíritus sobre el espíritu del hombre. Y sin rodeos, sin temor a verse mal, el apóstol identifica al autor intelectual de todo eso y dice categórico que es el príncipe de la potestad del aire. Y esto que ha dicho el apóstol aquí me parece muy significativo. Son entidades inteligentes y por consecuencia muy estratégicos. Y aquí le voy a decir esto. Ponga cuidado. Son cuestiones sutiles que como estrategas del mal, ellos escogen cierto sector humano
que les parece un sector muy fértil para sus intenciones. Y usted me habrá de decir, hermano Ramos, ¿cuál es ese sector humano del que usted habla? Bueno, voy a reincidir recordándoles que el apóstol Pablo habló en el versículo 1 de delitos y pecados, donde insisto, por eso dije reincido, voy a volverlo a decir, delito es pasar por alto lo que Dios ha dicho. ¿Por qué cree que la escritura es tan preciosa? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Frente a esas sugerencias en el pensamiento, tengo la otra, el contrapeso de la palabra frente a mis ojos. De tal manera, cuando alguien pasa por alto lo que Dios ha dicho, así ellos escogen a esa gente como las presas preferidas. A todos aquellos que tienen por costumbre ignorar, omitir, dejar de lado, pasar por alto lo que Dios ha dicho, o los que no saben de ello, o los que aún sabiendo lo ignoran. Y aún más, el apóstol ya ha puesto a descubierto quién está detrás de todo esto, quién es el autor intelectual. Y va más allá y descubre esa zona de la que estoy hablando, la zona preferida de ataque, de un ataque masivo sobre la raza humana, para que la raza humana peque de manera masiva, envolvente. Gloria a Dios. Pues en el verso 3 aclara y dice que el verdadero campo de batalla es el pensamiento. ¿Qué le parece? Por eso la escritura le da tanta importancia. Por eso Pablo dijo, si hay algo noble, bueno, santo, en esto pensad. El pensamiento, la mente es el campo de batalla. Dice que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Lo ve? Esa operación espiritual tiene como objetivo de conquista, dominar y ser dominante en la vida pensante del hombre, donde no hacen otra cosa más que pensar y pensar y pensar sobre cosas sugeridas de maldad. Y sería valedero, muy valedero, llamar a esa operación como los propósitos sugeridos en la mente. Por eso, cuando alguien me preguntaba, ¿cómo puede ser eso vencido? Yo decía, el hombre lleno del Espíritu Santo, que es la operación donde esa agua que Jesús le dijo a la samaritana se derrama por la vida emotiva. Y esa vida emotiva que estaba llena de resentimiento, rencores y cosas, ahora es empapada de las emociones del Espíritu de Dios. Y ese río de agua viva viene y riega la vida pensante. Y entonces el hombre piensa a la manera de Dios. Porque es allí, mi hermano, en el área pensante, donde se siembra la semilla. Es ese pensamiento sugerido la materia prima para inducir al pecado. ¿Qué le parece? Ve la importancia por la cual cuidar hasta los pensamientos. Por eso el Señor Jesús dijo que en su reino, o en el reino de los cielos, no nomás se juzgaba lo que se hacía, sino se juzgaba hasta lo que se pensaba. La ley solamente castigaba el acto cometido. Dijo, si alguno mata, es culpado del consejo. Lo llevan porque mató.
Pero dijo, yo voy a decirles algo más. Si alguno se enojare locamente contra su hermano, es como si lo hubiera matado. Es decir, juzgan hasta los mismos pensamientos. Pero cuando el hombre va más allá del mero ignorar lo que Dios ha dicho, y entonces ejecuta la obra de sus pensamientos, del mero delito, avanza al pecar, a ejecutar las cosas. Así que, mis hermanos, tenemos que Pablo nos está hablando de esa frontera del ser, que es la vida pensante, donde no solamente debemos cuidar lo que hacemos, sino aún lo que pensamos, porque es la vida pensante la que las entidades espirituales de maldad ponen bajo ataque de conquista. Alabado sea Dios. Pero la pregunta es, ¿qué logra con eso el apóstol? Bueno, pensemos que si el hombre está muerto en delitos y pecados, como nos acaba de decir, y además está bajo una vigorosa influencia del mal, ¿cómo podría él volver a la vida por sí mismo? ¿Cómo podría romper esa condición de muerte espiritual? ¿O cómo podría quitarse de encima la tutela de esa vigorosa influencia? Dos problemas. Uno, estar muerto espiritualmente, y el otro, la tutela a la vida pensante. Así que evidentemente la intención del apóstol es llevarnos a razonar que así como un muerto no puede volver a la vida por sí mismo, así tampoco el pecador es capaz de darse esa nueva vida espiritual, sino que necesita que alguien lo haga por él. Y al reconocer ese imposible, el apóstol pone ante nuestros ojos eso que era imposible y que Dios en Cristo lo hizo posible. Lo dice en el verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Y note cómo dice eso, aún estando, que es lo mismo que decir, a pesar de eso, no solo nos dio vida, sino que esa vida nos la dio juntamente con Cristo. El apóstol ha entrado ahora al tema de la salvación. Y en esto el apóstol no deja espacio al error de apreciación. Y lo primero es que la salvación que nos dieron es solo por amor. Y aquí vaya aguzando sus sentidos, porque el apóstol es muy deliberado. Por eso yo siempre he dicho, cuando se trate del apóstol Pablo, no le quite los ojos de encima, porque en un descuido usted ya no sabe para dónde se fue. A vuelta de esquina ya no lo encontró. Y dice que esa salvación nos las dieron solo por amor. Ahora, yo estuve diciendo al principio que esta carta corrige un problema que había, el conflicto que había entre los judíos y los gentiles cristianos en la iglesia de Éfeso. Mire la declaración, nos dieron salvación solo por amor. Esto entonces me sugiere, me hace pensar, no debes olvidar que el apóstol Pablo tenía frente a sí al mundo judío. Y no hay duda que va dejando de lado la doctrina de los méritos. Eres salvo por fe, por gracia, por amor, no por méritos. Doctrina tan arraigada en el corazón judío. Haz esto y vivirás. Y dice en el verso 4,
Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Pero vea cómo lleva esto el apóstol. Y dice que primero nos dio vida espiritualmente, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y esa era una condición espiritual. Y luego nos dio con él vida eterna corporalmente, pues Cristo fue resucitado y nosotros resucitamos con él. Es decir, nos dieron una resurrección espiritual, pero luego al resucitar Cristo, Dios nos dio a nosotros vida eterna corporalmente, porque este cuerpo en el que vivimos es un cuerpo destinado para vivir eternamente. Nada de que se aniquila, se extingue, de ninguna manera. Por eso cuando Cristo venga por la iglesia, los hermanos, el alma de los hermanos que están ya con Cristo, vienen por sus cuerpos. La materia no se destruye, solo se transforma, se dice. Consecuentemente, esos cuerpos serán vueltos, serán levantados, porque así como Cristo se levantó en su cuerpo para irse a su Padre, los creyentes tendremos que levantarnos en nuestro propio cuerpo. Por eso dijo Pablo, para que sea guardada nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nada de que con el cuerpo hacemos lo que nos dé la gana. Y por el otro lado, vivimos para Dios. En absoluto, somos una entidad de alma, cuerpo y espíritu. Y nos dio vida corporal, eternidad corporal. Y esto tiene una razón por la que lo estoy diciendo. Pero le da sentido ahora a la salvación. Y dice en el verso 6 al 7, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es un derecho legal. Fíjese bien, si estamos nosotros, si somos familia de Cristo, somos hijos en Cristo. Yo decía, y el Espíritu Santo incita a decir, Abba, Padre, papá, aquí estoy. Por consecuencia, así como Cristo está en el cielo corporalmente, nosotros tenemos el derecho legal para ir a estar también como está Cristo corporalmente, con un cuerpo transformado y glorificado. Nos sucede lo que a él le sucede. Dimensione el alcance de estar en Cristo. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Palabras por demás implicativas. Que los beneficios de la gracia, de un gloria a Dios, son interminables. Pues estos beneficios llegan hasta los siglos venideros. Luego entonces, si a eso lo viéramos desde otra perspectiva, diríamos, lo que nosotros somos en Cristo no tiene fin, alabado sea Dios. Por eso dije alguna vez que cuando el apóstol iba a ser ejecutado por su fe, yo no lo veía a él estresado, deprimido, sino yo lo veía a él lleno de ilusiones, porque él nos cuenta que tenía todavía, aún más allá de la muerte, un brillante futuro que lo esperaba, la corona de vida. Por consecuencia, a los que estamos en Cristo nos espera un futuro muy brillante. El mismo futuro brillante que tiene Cristo.
porque tenemos en Él lo que Él tiene. ¿O acaso no dice la Escritura en 1 de Pedro 1:11? El Espíritu de Cristo prenunciaba, es decir, decía anticipadamente a través de los profetas, 1, las aflicciones que habían de venir a Cristo, y 2, las glorias que habían de venir después de ellas. Es decir, después del sufrimiento vendría la época gloriosa. Y una de esas glorias que siguieron al Señor Jesús después de su sacrificio fue que se sentara en lugares celestiales. Que el Padre le dijera, siéntate a mi diestra, que lo honrara. Y si quiere que le agregue otro beneficio derivado de este primero, le diré que los creyentes, y aquí voy a reincidir, los creyentes tenemos derecho, es decir, por cuestión legal, tenemos derecho a que un día estemos en los cielos corporalmente como Cristo lo está. Porque si Él le dieron el derecho de estar allá y sentarse eternamente, la iglesia posee ese mismo derecho en Cristo de estar allá para siempre. Alabado sea Dios. ¿O qué le parece esta otra? Por eso dice que en los siglos venideros se seguirá mostrando en nosotros las abundantes riquezas de su gracia. Así que ni usted ni yo, ningún creyente podrá declararse incapacitado para valorar lo que tenemos en Cristo, a menos que nunca le dé importancia al razonar, al pensar, al discurrir sobre lo que somos en Cristo. Es una buena manera de reflexionar, un buen ejercicio espiritual. El apóstol nos ha hecho llegar, hermanos, con esta carta, hasta donde nadie había llegado antes jamás. Y si usted lo ha notado, nos dice las cosas en términos de edades. Nos habla de esa edad eterna del pasado, de esta edad presente, que le llama dispensación, y la edad eterna del futuro. Y diré, mis hermanos, gócese, en todas las edades nos ha ido bien en Cristo. Si fue en el pasado eterno, allá Dios pensó en nosotros. Y eso de decir que Dios piensa en nosotros es cosa grande. Por eso yo he dicho, mi salvación tiene rancio abolengo. Alabado sea Dios. Él es mi Dios desde la misma eternidad. Y somos viejos conocidos del Altísimo. Porque en la eternidad nos fue perfectamente bien. Porque teníamos a Dios que pensó en nosotros. A la manera que pensó para Cristo las mejores cosas. Y esas cosas mejores que Dios pensó para Cristo, por estar nosotros compartiendo su suerte, son las mejores cosas que Dios también pensó para nosotros. Así que nos fue muy bien en el pasado eterno. Gloria a Dios. ¿Y qué decir de este presente? Eso júzguelo usted. Eso júzguelo usted. A mí me ha ido muy bien. Porque a pesar de los tiempos tan duros que hemos vivido muchas veces como familia, que hemos mordido el polvo, nos mantenemos con las mismas ilusiones y expectativas, porque Él nos sigue sosteniendo. Igual como en la noche en que iba a ser entregado, las expectativas de Jesús eran altísimas. Voy al Padre, decía, lleno de emoción, lo que significa que en nuestra vida presente, estén como estén las cosas, nos sigue yendo bien. ¿Qué le parece?
Así que, ¿qué dice usted de esta edad presente? Y en la edad eterna nos irá maravilloso por las futuras riquezas de su herencia, de compartir su compañía. Y tenemos derecho legal de estar allá, porque donde está él, está su familia. ¿Alguien tiene más de lo que usted tiene, mi hermano en Cristo? ¿Alguien le puede ofrecer más? Entonces la pregunta: ¿se merece el Señor Jesús un pueblo que vive lleno de quejas, de temores? En la edad del eterno pasado eran las bendiciones escondidas. En esta edad presente son sus bendiciones manifestadas. Yo puedo contar muchas y tengo la seguridad que hay demasiadas que ni siquiera me enteré, pero vinieron conmigo. Por eso dice ahora: para mostrar. ¿Y qué cosa es mostrar, hermano Pablo? Él diría: es poner a la vista, muy en alto, que todo el mundo se entere. No solamente ponerlo a la vista, sino señalarlo para que se note toda esa bondad para nosotros. Y esa bondad que Dios tiene con nosotros, escúchame, mi hermano, es la misma bondad que le otorgó a su Hijo, porque nada se tiene ni se recibe sin Cristo, porque no hay dos calidades de bondad, sino que Dios es bondadoso en la misma manera que fue bondadoso con su Hijo. ¿No le parece que esta es una cosa enorme lo que Pablo nos ha dicho? Por eso en el verso 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces yo, ahora sí que levanto la cabeza. Obras para que nadie se gloríe. Algo se trae entre manos el apóstol en esta carta, pues que está escribiendo para judíos y gentiles. Reicido, eso tenía dedicatoria también al mundo judío, pero esa debe ser una verdad muy clara para todos creyentes, que no somos forjadores de nuestra salvación, porque antes de Cristo nuestro futuro en Adán se reducía a lo que es temporal y se reducía solo a esta tierra. No podíamos ir más allá. Pero ahora, por causa de Cristo, esas posibilidades subieron sin límite, se dispararon. Pero en esto hay algo que quiero señalar. En esta tierra, fíjese bien, y es que Adán, Dios le estableció esta tierra como límite, y sus descendientes no podían ir más lejos que a donde él podía ir, ni tener más de lo que él tenía. Le sucedía lo que le sucedía a Adán, llegaba hasta donde Adán llegaba. Pero digo entonces que el apóstol Pablo ha estado preparando la infraestructura para darnos razón del por qué las cosas ahora han cambiado, son distintas, gozosamente distintas. En Adán solamente teníamos espacio aquí, no allá. Y diga el apóstol que Dios mostrará hacia nosotros las riquezas de su gracia en los siglos venideros. En esos tiempos sin fin, el apóstol aborda la cuestión del por qué se ha dado ese cambio tan grande al tener a Cristo. Él es padre de una nueva raza, la iglesia, los creyentes. Y la diferencia entre los creyentes y la posición del mundo judío y gentil es la misma diferencia que hay entre Adán y Cristo. Una distancia de la tierra al cielo. Lo que no eran,
nos llevó de lo que no éramos, nos llevó a ser lo que ahora somos y tener lo que ahora tenemos. Pues mire la razón de todo. El verso 10 lo dice: porque somos hechura suya. Y entonces mi corazón se levanta y digo, hechura suya. Sí, diría Pablo, somos obra suya, producto del trabajo de su alma, creados en Cristo Jesús. Esta es la primera cláusula de esa declaración. Pero asimile esto: somos una nueva creación, somos una nueva raza, que nada tiene que ver con Adán. Luego entonces ya perfilaba lo que habría de decirnos en esa carta, que ser la iglesia nada tiene que ver con el hecho de ser judío, que ser la iglesia nada tiene que ver con el hecho de ser gentil. Adán y Abraham mismos no podían subir al cielo ni asegurar a sus hijos cosas eternas, porque ellos mismos estaban limitados. Por eso su descendencia tenía lo que él tenía y llegaba hasta donde él llegaba. Pero Cristo ha creado una nueva familia. Somos hijos en el Hijo, y como hijos tenemos lo que él tiene, y llegamos hasta donde él ha llegado. ¿Qué tiene entonces de extraño que un día venga por nosotros? Así como de Adán descendió la raza humana, de Jesús desciende una familia. Alabado sea Dios. Creyentes somos familias engendrados en Cristo, que nada tenemos que ver con el código genético de Adán. Nosotros somos una nueva creación. La tierra entera se la dio Dios a los judíos y a los gentiles. Y yo siempre preguntaba, ¿y esta nueva raza? No hay lugar para que esté. Por eso nos van a sacar de aquí. Por eso Jesús dijo, ustedes no son del mundo. Alabado sea Dios. ¿Será acaso por eso que dice que cielos nuevos y tierra nueva para una raza nueva? Solamente lo dejo en su corazón, no lo hago doctrina. Esta mañana espero, hermano Isaí, que las cosas que hemos planteado, que son muy sutiles, hayan sido una bendición. Que mis hermanos que han escuchado esta versión de Pablo puedan dilucidar, desmenuzar, pensar, poner la lupa para poder descubrir todo lo que nos ha dicho aquí. Hermano Isaí, que el Señor le bendiga y bendiga nuestro auditorio. Muchas gracias. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. Y bueno, tiene peso de gloria sobre nuestras vidas como humanos, como cristianos, como naturaleza que hemos venido a ser parte de este tiempo, esta generación, no desperdiciando lo que ha dicho el pastor, lo que ha dicho el evangelista Pablo. Por gracia sois salvos. Y este no es un don de nosotros, sino es un don de Dios, quizás algo inmerecido, pero sin embargo nos pusieron en el mismo lugar donde Cristo está juntamente sentado con el Dios Padre, siendo herederos y coherederos del reino de los cielos. Así que qué bendición, nos alegra en el alma saber que no estamos como otros que deliran, no sabemos a dónde van, pero nuestra mirada sí está en el autor y consumador de nuestra fe. Nuestro teléfono en el estudio, si usted desea llamarnos, nos quedan escasamente 3 minutos, 704-831-2465. Buenos días, adelante. Muy buenos días, Dios le bendiga, hermano. Buenos días, hermana. Amén. Ay, qué precioso, pero qué lindo predica mi hermano Natividad. En realidad yo me gozo oírlo a él. De veras, se los digo, Dios les bendiga, hermanos. Y hay que seguir adelante porque de verdad que yo me gozo con esas predicaciones, hermano Isaí, hermano Natividad. Así es que el Señor le bendiga grandemente. Amén, gloria al Señor. Gracias, mi hermana, porque somos parte de una redención muy linda que muy pronto al no conocido físicamente le vamos a conocer
Así es que gracias, mi hermana, nos bendice su llamada en esta mañana. Lo vamos a ver como es él, hermano. Esa es mi esperanza, que vamos a entrar al reino de los cielos. Amén. Y vamos a estar orando por ustedes también, hermano. Claro que sí. Y cuídense, pero que yo todos los días me gusta escuchar a mi hermano, solo cuando lo está en esto ya no. Amén. Gracias, hermana. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, nuestra hermana Emma nos manda saludos, pastor. Y bueno, qué lindo que somos parte de una parte, como usted lo dijo en el capítulo 8 del Salmo 8, siendo muy poco, bueno, nos hizo un poquito superior. Así es que, bueno, no cabe duda, pastor Natividad Ramos, que somos una lección bien importante en el universo y cosas que nosotros no entendemos. Y yo admiro a este hombre, como yo sé que usted también lo admira mucho, a las cartas de Pablo, un hombre que se le fue manifestado todo este misterio escondido y que y hay algunos que lamentablemente no aprecian lo que este hombre le fue manifestado, pero damos honra y gloria a Dios por estas cartas que nos tienen un peso de gloria sobre nuestra vida. Así es que gracias, pastor. No sé si quiere agregar algo más ya para despedirnos. No, pues solamente que reflexionemos sobre esa verdad, es decir, así como Cristo está en el cielo, nosotros por ser sus hijos, pues estamos donde está nuestro Padre. Los hijos están donde están sus padres. Amén. Y entonces, ¿con qué razón viene por nosotros? Dios le bendiga, mi hermano. Amén, gracias. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, Dios los bendiga y les siga dando sabiduría. Amén, hermana, díganos. Yo estoy llamando porque quisiera una copia de esos estudios que han estado dando. Claro que sí, vamos a poderle dar una copia ya muy pronto. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.